Y analizaremos el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea por la tenencia de Groenlandia. Un día después de un discurso en el que el jefe de la Casa Blanca amenazó con tomarse la isla si esta no le era entregada, Trump destacó un encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el que se habría llegado a un marco de acuerdo sobre el tema. Vamos al análisis con Emiliano García Coso, analista geopolítico y profesor de Derecho Internacional y de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Pontificia de Comillas. Muchas gracias por estar en France 24. Muy buenos días, Ángela. Muchas gracias por tu invitación. Pues es un gusto y vamos a comenzar hablando de Rutte, que dijo que el acuerdo necesitará más acciones de defensa de los socios europeos, que es lo que sabemos de momento. Bueno, realmente lo que se está planteando es una operación de la OTAN en Groenlandia, fundamentalmente por tropas propiamente europeas, para demostrar a Trump que esa inseguridad que él manifiesta por la situación actual en Groenlandia no se corresponde con la realidad. Obviamente nos sentimos muy amenazados porque amenazando con la posibilidad de hacer algún tipo de acción. Bueno, Emiliano, perdimos por un momento el audio, vamos a ver si podemos Sí. recuperarlo con buena calidad, pero hablemos en tanto entonces de las reacciones internacionales, porque la de Mark Rutte se ha sentido casi como un vasallaje en sus últimos contactos con Donald Trump. ¿Cómo deja esto a la OTAN, entendiendo además que Trump dijo que la entrega de Groenlandia a Washington iría en favor de la alianza y de la propia Europa? Bueno, los europeos miembros de la OTAN ya estamos acostumbrados al servilismo del presidente o el secretario general de la OTAN, que siempre, desde que tomó posesión, ha demostrado, digamos, que sabe quién financia a la OTAN y siempre está a favor de las tesis de la administración del señor Trump. Por lo tanto, pues bueno, pues ya estamos acostumbrados a ellos y lo que nos preocupa realmente es que el señor Rutte, que no tiene competencias para determinar de quién es la soberanía de Groenlandia, llegue a acuerdos o a supuestos acuerdos, que es lo que han alegado, para ver cómo se calman las aguas entre los Estados miembros de la Unión Europea, que son parte de la OTAN, y la administración del señor Trump. Lo que ha quedado claro por parte de los europeos es que no nos vamos a dejar avasallar en relación a la soberanía de un Estado miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Bueno, sin embargo, es que ayer en el discurso de Donald Trump parecía que estábamos a puertas de una claudicación de Groenlandia, sobre todo cuando Donald Trump hizo mención a su incursión en Venezuela como una demostración de fuerza y de poder. El día de hoy amanecemos diferente, ya se ve más lejana la posibilidad de una toma por la fuerza de Groenlandia. Ángela, como sabes, el presidente Trump es impredecible, entonces lo que dijo ayer en Davos puede ser frente al público, donde evidentemente rompió todas las reglas diplomáticas con algunas referencias a líderes europeos y por lo tanto no podemos estar tranquilos. Lo único es que los europeos tenemos que estar preparados para hacer frente a cualquier amenaza militar, económica, comercial por parte de la administración Trump, porque cuando no utiliza la fuerza militar, utiliza la fuerza económica de los aranceles. Y todavía no queda claro que no entremos en esa guerra guerra comercial porque hemos suspendido el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea que se firmó en Escocia. Bueno, los socios de la Unión Europea poco o nada han contestado a los insultos de Donald Trump este jueves, después de que se burlara de Emmanuel Macron abiertamente, después de que dijera abiertamente que Europa iba en la dirección equivocada, que había países que eran irreconocibles, etcétera. ¿Por qué ese relativo silencio después del discurso? Bueno, porque tratamos de mantener las reglas habituales de la diplomacia, donde no se hacen manifestaciones de esa índole, porque lo único que haría sería tensar aún más la cuerda. Es decir, estamos preparándonos, tenemos una serie de limitaciones de las que somos conscientes y, por lo tanto, ya tenemos preparado el instrumento anticoerción, que es el que nos permitiría reaccionar económicamente frente a cualquier tipo de amenaza que quiera desarrollar. Sinceramente, creo que no va a llegar a la parte de ocupación militar de Groenlandia, porque para eso necesitaría la autorización del Congreso y ahora mismo hay incluso senadores y congresistas republicanos que están en contra de esa opción militar sobre Groenlandia. Por lo tanto, tenemos que mostrarnos firmes en nuestra posición y bueno, pues si tenemos que entrar en una guerra comercial, pues no nos quedará más remedio. De ahí la importancia del acuerdo con Mercosur y el acuerdo con India para tratar de diversificar mercados. Bueno, pero entiendo que esta herramienta anticoerción de momento quedó congelada después de la reunión de Rute y además Mercosur quedó absolutamente en el limbo a puertas de una instancia judicial en la que podría durar años. Mientras tanto, ¿cuáles son las herramientas que quedan a la Unión Europea? Y quiero preguntar si, por ejemplo, veremos un mayor envío de tropas europeas a Groenlandia después de unas respuestas previas que hemos visto bastante carentes de fuerza de la Unión.
Sí, yo creo que parte de ese compromiso que ha alcanzado Rutte es que los miembros europeos se comprometen a desplazar tropas y materiales a Groenlandia en un intento de ejercer un mayor control real y efectivo sobre el territorio de Groenlandia. Pero sinceramente creo que Estados Unidos no necesita de esas maniobras. Tiene un acuerdo con Dinamarca que le permitiría abrir 10, 12, 14 bases en Groenlandia y ejercer un control militar sin necesidad de amenazar o de intentar ejercer el control y efectivo sobre ese territorio. Bueno, y entonces, ¿por qué la insistencia de Trump en esta retórica de que Estados Unidos debería tener este pedazo de hielo mal protegido, como él mismo le llamó? Pues sí, bueno, además de confundir Groenlandia con Islandia, que ya demuestra un poco el nivel de conocimiento que tiene de la geopolítica internacional, pues básicamente no hay ningún argumento para mantener ese concepto de propiedad. Sinceramente, creo que hay una estrategia de tratar de desestabilizar a la Unión Europea como integración económica y también a la OTAN. Sí, ya lo intentó con el 5% del PIB y ahora, habida cuenta que casi todos los países, menos España, por ejemplo, ha cumplido con ese compromiso, pues lo que creo quiere desestabilizarlo, con lo cual coincide en su planteamiento con otro autócrata que es el señor Putin por el otro lado. Bueno, y mi siguiente pregunta es meramente de opinión, pero vamos a ver si logramos no pasarnos demasiado a lo especulativo, porque a diferencia de lo que sucedió en Venezuela, que fue incapaz de reaccionar con la incursión de las fuerzas estadounidenses, ¿cuál imagina usted que sería la respuesta de un presunto, un supuesto ataque a Groenlandia? ¿Podría haber alguna reacción más fuerte? Militarmente no tenemos la capacidad para hacer frente a un ataque militar de Estados Unidos. Es decir, podríamos intentarlo, pero sinceramente no tenemos esa capacidad. La única opción que tendríamos sería recurrir a los medios económicos y a la capacidad comercial y de inversión que tiene la Unión Europea, activar ese mecanismo anticoerción y, en su caso, intentar, pero asumiendo que tendría unas consecuencias económicas también para los europeos, que sería la venta masiva de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en un intento de, digamos, hacerles daño en la parte económica comercial. Bueno, ¿hacia dónde indica entonces que se moverá el tema diplomático y político entre la Unión Europea y Estados Unidos? Pocas veces en la historia, diría yo, hemos visto una posición de dominancia tan fuerte y tan explícitamente entregada en una instancia internacional como lo vimos ayer a Donald Trump siendo absolutamente agresivo frente a sus reacciones a Europa y poniéndose en una posición de poder. Sinceramente, Ángela, creo que todos los estados debemos estar muy preocupados con esta nueva política exterior de Estados Unidos, donde se permite calificar en su estrategia de seguridad que todo el continente americano es suyo, es su zona de influencia y que va a promover cambios políticos que estén alineados con su ideología, que no respeta las reglas internacionales y que minusvalora o incluso trata de destruir las organizaciones internacionales que nos han dado un orden internacional estable y sin numerosos conflictos. Entonces, todos debemos reaccionar y debemos tratar de buscar la fórmula que en Estados Unidos, que es la única manera posible, le traten de establecer límites a su capacidad de utilizar la fuerza. Esperemos que el Tribunal Supremo dicte una sentencia contraria al uso de los aranceles como arma económica y esperemos también que haya un movimiento político interno, tanto de demócratas como republicanos, que consiga limitar la capacidad de actuación del señor Trump, porque si no, Estados Unidos debe dejar de ser visto, por lo menos por los europeos, como el aliado tradicional que hemos tenido durante los últimos 75 años. Y sin embargo existe muchísima dependencia de Estados Unidos y esto es innegable. Ahora Donald Trump hacía otra aseveración ayer y era que necesitaba Estados Unidos tener Groenlandia para garantizar la paz mundial. Entonces, ¿qué tanto esto es cierto? No, o sea, no necesita tener en propiedad invadiendo o ocupando el territorio de Groenlandia. Ya con el acuerdo puede desarrollar cualquier tipo de operación que sea necesaria para garantizar su seguridad con el famoso DOM o el proyecto de DOM, así como el control de las rutas marítimas del Ártico. Es decir, que no hay ninguna justificación securitaria que obligase al señor Trump a invadir un territorio de un país que es aliado en la OTAN y que es un socio tradicional y que le acompañó en Afganistán cuando el 11 de septiembre se declaró la guerra global contra el terrorismo. Es decir, es que realmente la actitud, los comentarios son absolutamente denostando esa relación tradicional y los europeos tenemos que, bueno, no solamente los europeos, es decir, todos aquellos, como dijo Mark Carney, si no estamos en la mesa somos el menú. Pues esa es la nueva realidad internacional a la que nos enfrentamos con los 3 próximos años de la administración Trump, donde no está sujeto por ninguna norma internacional y va a utilizar todo el poder y su capacidad para imponernos condiciones, requisitos y llevarnos por un camino que no es el que garantiza esa estabilidad internacional, en lo económico, lo comercial y en lo político. Bueno, Emiliano, y
ya mi última pregunta por hoy y es, pensábamos que Venezuela era una acción destinada al Caribe, pero ahora, visto el discurso de en Davos, Venezuela era solamente una previa y una demostración de fuerza de cara a otras acciones o a otros intereses como Groenlandia. No solamente Groenlandia, Ángela, tenemos la tradicional reclamación del estrecho del Canal de Panamá, que ya hubo un cambio quitando la participación de algunas empresas chinas en el control y gestión del Canal de Panamá, forzado por la administración Trump. Tenemos la amenaza permanente para Canadá. Recordemos que declaró el 51 estado, llamaba al primer ministro gobernador, es decir, que es todo el hemisferio americano está bajo esa premisa de tener un control absoluto y de utilizar la fuerza. Y luego queda Cuba, que es otra de las consecuencias derivadas de la falta de suministro del petróleo, que ya no irá para Cuba, sino que irá para Estados Unidos, y del apoyo financiero que tradicionalmente ha mantenido el régimen de Maduro respecto a la isla caribeña. Y hay otra premisa. El señor Putin hasta ahora no ha dicho ni mu sobre sus socios tradicionales en Latinoamérica, sea Venezuela o sea Cuba. Entonces, parece que hay un cierto consenso entre ambos para repartirse las esferas de influencia. Absolutamente interesante, pero un tema para otro día. Emiliano, muchas gracias por el análisis. Muchas gracias, Ángela. Buen día. Pues bien, era Emiliano García Coso, analista geopolítico, profesor de Derecho Internacional. Después de estas palabras hacemos una pausa, ya volvemos con más de Directo América.